Interesante, ¿comenzamos? Comenzamos. En cada familia, Una escuela. bienvenido. Gracias. ¿De qué tema estaremos hablando el día de hoy en nuestra clase? Bien, fíjate, Jocelyn, hoy vamos a tratar el tema generador, medios de difusión como recurso para la enseñanza y el aprendizaje en la educación venezolana. Este tema generador está vinculado al objetivo histórico número 1 del Plan de la Patria, el cual es defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, que es la independencia nacional, y el cual vamos a seguir defendiendo, ¿verdad, Jocelyn? Así es. ¿Cuáles son esas nociones básicas, esas recomendaciones que usted hace a los estudiantes y a los padres también en casa? Bien, que mantengan una comunicación fluida, que siempre estén atentos a la comunicación y conserven las normas que más adelante vamos a ver en la comunicación. Lo dejo entonces para que dicte su clase de oriente a todos los que están en sintonía de cada familia. Muchas gracias, Jocelyn. Adelante. Bien, comencemos entonces con primer año. Los referentes teóricos para primer año es el habla coloquial en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tú has dicho la palabra chamo o chama? ¿Verdad que sí la has dicho, verdad? Entonces, esa palabra es del lenguaje coloquial. ¿Y qué es el lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es aquel lenguaje informal, el cual se presenta de forma familiar y es distendido, o sea que no tiene tensión. Por lo tanto, ese lenguaje está fuera de las reglas de la lengua, ¿ok? Entonces, el lenguaje coloquial es el que utilizamos, digamos, entre amigos y familiares. Cuando existe alguna jerarquía o no tenemos confianza con la persona con la que estamos tratando, el lenguaje se transforma o debemos utilizar un lenguaje formal, porque no vamos a estar hablando, como se dice coloquialmente, con personas, digamos, con sus profesores. Usted no va a hablar de forma coloquial, o con algún adulto mayor, usted no le va a tratar en forma coloquial, sino entre ustedes, entre sus amigos, entre sus familiares, si pueden utilizar este tipo de lenguaje. ¿Ok? En algunas palabras que se utilizan en lenguaje coloquial, les voy a mencionar, por ejemplo, la que ustedes ya conocen, chamo, chama. Tenemos también palabras como mochinche, tenemos berrinche, tenemos otras palabras que se utilizan coloquialmente. Aparte de palabras, se pueden utilizar refranes, se pueden utilizar muletillas y podemos utilizar metáforas. En Venezuela se utilizan muchos refranes y, digamos, en cada región adapta refranes y palabras para su región, para su gentilicio. Tenemos algunas, por decir, algunas palabras, algunas frases que se utilizan. Por ejemplo, ese disco está más rayado que pared de kinder. Esa sería una expresión coloquial. Esta mesa es más inútil que un teclado sin enter. Es otra expresión coloquial. ¿Ok? Entonces espero que puedan distinguir lo que es el lenguaje coloquial, que utilizamos, como les dije, entre familiares y amigos, del lenguaje formal. Entonces voy a proceder a indicarles las actividades para primer año. Con la colaboración de tu grupo familiar, vas a redactar un diálogo informal entre 4 personas, con palabras de uso coloquial que conozcan. Lo vas a elaborar en hoja de papel reciclado y a lápiz. ¿Ok? Estas fueron las actividades para primer año. Continuamos con segundo año. En segundo año tenemos referente teórico práctico, la comunicación para la convivencia. Ahora, antes de comenzar con este contenido, este referente, ¿tú crees que los únicos que tienen comunicación somos los seres humanos? Piensa que nada más los seres humanos somos los que nos comunicamos. Fíjate, vamos a desglosar, vamos a ir viendo los tipos de comunicación. Piensa, nosotros no estamos solos, ¿ok? Nosotros siempre estamos rodeados de personas y no comemos, no dormimos, no caminamos, no trabajamos ni estudiamos completamente apartados de los demás. Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el acto de enviar un mensaje a un receptor, ¿ok? Cuando me estoy comunicando, le estoy dando un mensaje a alguien, a un receptor. ¿Y qué significa comunicar? Comunicar es decirle a la otra persona, al otro, qué es lo que pienso, lo que deseo, y esa persona va a saber esos sentimientos o esos deseos que yo estoy sintiendo. La forma más común
de comunicarse en los humanos es hablando, es por medio del habla, aunque no es la más corriente. También tenemos la forma de comunicarnos escrita, y en los seres vivientes hay otra forma de comunicación. Por ejemplo, tenemos comunicación química como las hormigas, que una va detrás de la otra dejando un rastro químico en el suelo para que la sigan, para que sepan por dónde van a seguirla. Esa es una comunicación de ellas. El canto de las aves es otro tipo de comunicación. El ladrido de los perros es otro tipo de comunicación. Entonces ya podemos distinguir que tenemos diferentes tipos de comunicación. No solamente los humanos nos comunicamos. Es más, fíjate que si tienes mascota, tú puedes visualizar a tu mascota, si es un perrito, que él cuando desea algo, él te va a ladrar, o a lo mejor se acerca a ti y te toca, él se está comunicando contigo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos los diferentes tipos de comunicación. Continuemos ahora con las actividades asignadas para segundo año. Con la ayuda de tu entorno familiar, vas a escribir 10 normas de cortesía y vas a explicar el contexto, o sea, dónde se desarrolla, para tener una comunicación de calidad. Lo vas a realizar en hoja de papel reciclado. Bien, continuemos entonces ahora con tercer año. En tercer año, el referente teórico práctico es el lenguaje de los símbolos. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a definir qué son los símbolos, vamos a ver algunos conceptos previos. Primero vamos a conocer qué es una señal. Una señal es una realidad física, la cual quiere decir algo. Y la asociación de lo que quiere decir con lo que nos representa es un signo. ¿Ok? Y el signo es algo que tiene dos caras. Esas dos caras son el significante, el cual el significante puede ser una señal, una imagen, una idea o un sonido. Y tiene un significado. ¿Qué es lo que quiere decir ese significante? ¿Ok? Por ejemplo, si yo a ustedes les dibujo acá estos dos símbolos, ustedes deben asociar mentalmente el significado con ese significante. ¿Ok? Entonces tenemos que el significado para el primer símbolo es el de hombre y el segundo símbolo es el de mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un símbolo? Es una idea que nos representa o nos quiere decir algo, nos representa algo, nos da la idea de algo. A lo largo de los grupos humanos se diseñan diferentes tipos de símbolos. ¿Ok? Pueden haber símbolos religiosos, pueden haber símbolos comerciales, símbolos patrios, pueden haber diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, nosotros tenemos un símbolo comercial que es muy conocido. Vamos a colocarle por acá. Ya ustedes deben saber a quién me estoy refiriendo allí. Esa P es de nuestra moneda virtual, que es el petro. ¿Ok? El símbolo, el petro. Así como este, hay muchos otros símbolos que ustedes pueden identificar fácilmente. Entonces, vamos a continuar con las actividades, las asignaciones que van a realizar en tercer año. Para tercer año van a diseñar 5 símbolos que van a utilizar en tu grupo familiar. Tú vas a diseñarlo para tu grupo familiar, que van a reflejar ideas o situaciones que conocerán todos los integrantes de tu familia. Lo vas a hacer en hoja de papel reciclado, vas a utilizar lápiz, creyones, marcadores, compás y reglas. Entonces, esos símbolos tú los vas a diseñar para tu grupo familiar, donde todos lo van a conocer. Bien, vamos ahora con cuarto año. El cuarto año tiene como referente teórico práctico la música como medio de comunicación. Este es un tema muy bonito, hablar de lo que es la música. Fíjense, podemos definir la música como un arte. ¿Y qué es ese arte? Ese arte es algo que surge de la combinación de sonidos para expresar sentimientos. ¿Ok? Eso es la música. Siempre que oigamos alguna música, que escuchamos alguna música, estamos escuchando algunos sentimientos que alguien nos hizo. A lo largo de la historia, la música ha sido interpretada como un lenguaje universal. ¿Ok? ¿Por qué es un lenguaje universal? Porque nosotros podemos escuchar una balada en inglés, por ejemplo, y aunque no entendamos lo que nos está diciendo, la podemos
interiorizar y nos gusta esa melodía. Y a lo mejor nos guste tanto que llegamos a buscar hasta libros, diccionarios para traducir eso. ¿Ok? ¿Y qué es la música? La música la hace un compositor. Ese compositor realiza la música, la cual es interpretada, me valga la redundancia, por un intérprete. Este intérprete la realiza, ¿para quién? Para un público, para unos oyentes que la van a interiorizar, y esos oyentes van a reflejar algunos sentimientos y algunas manifestaciones que a lo mejor el autor que creó esa música, que creó esa melodía, no tenía idea de que esos sentimientos iban a aflorar en la población. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la música. Ahora, la música tiene tanta influencia en la actualidad que todos los medios de comunicación utilizan la música para expresar sentimientos, ideas, emociones. Nosotros, si nos ponemos a pensar alguna publicidad de algún artículo sin a una melodía que lo acompañe, vamos a ver que no va a surtir el mismo efecto en la población como cuando tiene una música asociada a ese producto. ¿Ok? Entonces fíjense que la música es muy importante en los medios de comunicación en la actualidad. Por eso es otro medio de comunicación. Vamos a las actividades de cuarto año. Para cuarto año vas a investigar las 7 notas musicales. ¿Okay? Vas a investigar cuáles son esas 7 notas. Vas a realizarlas en un pentagrama. El pentagrama es donde se escribe la música. ¿Okay? Y la vas a ubicar en cada espacio donde va cada nota musical. Cada nota musical tiene un espacio específico y la vas a ubicar allí. Estas notas musicales las vas a realizar en hoja de papel reciclado, vas a utilizar lápiz, papel, marcador, bolígrafo o cualquier material con el que tú creas que te es posible realizar la actividad. ¿Ok? Bien, continuemos ahora con quinto año. Para quinto año tenemos el referente teórico práctico, la lírica en el mundo. ¿Ok? Antes de comenzar con la lírica, ¿te recuerdas de alguna poesía de algún autor venezolano que hayas leído? Debes haber leído alguna. ¿Ok? Entonces fíjate, ¿qué es la lírica? La lírica es un género literario donde un autor va a expresar sentimientos y emociones basados en una persona o en un objeto que son productos de su inspiración. Eso es la lírica. Y la lírica se llama así porque en la antigua Grecia, cuando se empezó con este género, era cantado y acompañado por un instrumento que se llama lira. ¿Ok? Entonces de ahí viene su nombre. Lírica, de la lira, de la antigua Grecia. Para los autores, cuando están creando su obra, ellos utilizan unos recursos que se llaman recursos literarios. Estos recursos literarios los utilizan para darle más fuerza a su obra, para el escrito, para que el escrito que ellos están realizando tenga más potencia, más calidad y sea más llamativo para el lector. ¿Ok? Estos recursos literarios los podemos dividir en fonéticos, semánticos, morfológicos y sintácticos. Vamos a proceder a leer un verso de un poema de Pablo Neruda. Este poema se llama Un canto para Bolívar. ¿De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? Roja, roja será la rosa que recuerde tu paso. ¿Cómo serán las manos que toquen tu ceniza? Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. ¿Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? Es roja la semilla de tu corazón vivo. ¿Ok? En este verso podemos apreciar que tenemos algunas figuras literarias, pero la que más tenemos es la aliteración. Entonces, les voy a asignar algunas actividades para trabajar lo que son las figuras literarias, digamos que más usuales por los poetas. En una hoja de papel reciclado vas a investigar los siguientes recursos literarios, que son la onomatopeya,
metáfora, hipérbole, epíteto e hipérbato. Lo va a investigar, va a decir en qué caso se utiliza cada uno de ellos. Bien, esto es todo por la clase de hoy. No me despido sin antes recordarles que no salgan de su casa si no es necesario. Si van a salir, utilicen el tapabocas. Cuando regresen y estén en su casa, se lavan la mano por lo menos 20 segundos con abundante agua y jabón. Y recuerden que no son vacaciones, es prevención. Let's continue, o continuamos con mucho más de Cada Familia Una Escuela, y llegó el momento de reforzar esas nociones básicas que tenemos acerca del idioma inglés, y para eso está con nosotros un profesor experto en esta área de formación, Edward Meléndez. Teacher, ¿qué tenemos para la clase de hoy? Buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar los medios de difusión e igualmente vamos a trabajar lo que son los distintos tiempos verbales aplicados a cada nivel. ¿Ready? Sí. Que comience la clase. Ok. Bueno, como estábamos hablando hace un momento, la clase de hoy va a tener como tema generador los medios de difusión, y estos van a ser aplicados a lo que es las distintas conjugaciones de los tiempos verbales en el idioma inglés, tomando en cuenta lo que es la comprensión lectora. Es importante también llevar presente nuestras clases anteriores, las cuales han venido relatando cómo en principio construimos o utilizamos los verbos regulares y irregulares, cómo construimos lo que son enunciados, cómo construimos interrogantes, y en el día de hoy vamos a trabajar las respuestas, que son afirmaciones y negaciones cortas y largas, según, vuelvo y repito, el nivel en el cual estemos trabajando. Me gustaría, antes de iniciar la clase, hacer un recordatorio para los futuros bachilleres, llevar presente lo que es las actividades sociocomunitarias. Recuerden que esto es un requisito sumamente importante para que ellos puedan optar a lo que es este título. La fecha de su culminación máxima es para el día 30 de junio. Por tanto, es importante la comunicación que puedan vincular ustedes, los estudiantes, con sus instituciones, para así llevar el registro de todo ese tipo de actividades que por supuesto se van a estar realizando desde el hogar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Me gustaría hablar un poco de lo que es el origen de los medios de difusión, también los medios de comunicación, para poder contextualizarlo en el idioma inglés a través de situaciones comunicativas, y que, como en otras clases anteriores, vamos a manejar en lo que es el conocimiento para lo que es la comprensión lectora, que es algo que para mí es muy importante y que en esta clase de hoy vamos a interactuar muchísimo sobre ello. Me gustaría hablar de alguien que de verdad fue una persona quizás pionera, revolucionaria de lo que fue la imprenta, el señor Johann Gutenberg, que fue un alemán quien en el siglo más o menos XIV, exactamente en el año 1452, fue el primero en atreverse a lo que fue el construir lo que nosotros llamamos hoy la parte de la imprenta, ¿ok? Y que esto fue lo que propiamente hizo el proceso de globalización a nivel del planeta, de lo que es los medios de difusión, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Cuando hoy, en nuestros días, hacemos una visión de lo que ha sido este recorrido, vemos cómo hoy fácilmente podemos acceder a lo que es las distintas fuentes, como en este caso es el Internet, lo que son otros derivados como lo que es el blog, lo que son redes sociales como el Facebook, Twitter, entre otros. Por tanto, a través de esto, yo quisiera crear competencias comunicativas y lingüísticas para que ustedes, los estudiantes, junto con la familia, puedan aprender un poquito y utilizar la estrategia de lo que son los medios para lo que es la promoción de la lectura, la escritura y, vuelvo y repito, la comprensión lectora. Quisiera que por favor se presentara a continuación la siguiente imagen, donde vamos a presentar lo que es el vocabulario del día de hoy. Vamos a continuación a mostrarles la siguiente lámina que contiene el vocabulario de la clase, el cual aplica para todos los niveles. Tenemos 5 imágenes. En la parte superior izquierda tenemos la imagen de un periódico, que en inglés sería la primera palabra que se ve allí, que sería newspaper.
Repitamos, newspaper, newspaper, newspaper. Luego continuamos con la parte inferior, donde se observa la imagen de una chica y que el vocabulario para este tipo de impresiones o de imprentas sería en inglés magazine. Repitamos, magazine, magazine. Luego pasamos al centro de lo que es nuestra lámina, observamos un monitor que en inglés sería pronunciado television. Repitamos, television, television. Luego, en la parte derecha del lado superior, encontramos la cuarta imagen que sería en inglés pronunciado de la siguiente manera, blog, 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 que comúnmente en español conocemos, es una columna mediante la cual a veces se publican ciertos tipos de información y más o menos columnas parecidas en otro tipo de farándulas, pues, por decirlo así. Y finalmente tenemos una imagen que significaría, relativamente en inglés, conscious. Repitamos, conscious, conscious, que significa consciente, ¿ok? Luego de haber visto esta imagen, vamos a lo que es la situación comunicativa, donde vamos a relatar lo que es la situación de que usted está viendo un programa de televisión acerca de cómo controlar su estado anímico. Y en este sentido, su mamá decide apoyarlo. Entonces, ahí se ve una conversación donde se está evidenciando una serie de estructuras gramaticales que están resaltadas en colores específicos. Me voy a venir a la pizarra, ¿verdad?, para explicar, y luego ustedes pueden verificar a través de una vez finalizado el programa, en las redes YouTube y toda esa serie de páginas que repitan el espacio, la continuación de la clase, para lo que es la explicación. Para la construcción de respuestas en primer año, en presente simple, vamos a tomar en cuenta estas 4 fórmulas. 2 son para afirmar y 2 son para negar. Pero ¿qué sucede? Que existen negaciones cortas, negaciones largas, afirmaciones cortas, afirmaciones largas. ¿Ok? Para las afirmaciones cortas tenemos la afirmación, ante todo yes, seguido de una coma, sujeto más el auxiliar. Luego para la afirmación larga sería sujeto, la afirmación yes, coma, sujeto más auxiliar, más verbo, más complemento. Para la negación tenemos, primero ante todo colocar la palabra no, seguida de una coma, sujeto más auxiliar más la palabra not. O podemos utilizar entre paréntesis la contracción don't. ¿Ok? Y para la negación larga tenemos nuevamente que escribir la palabra no seguido de una coma, sujeto más auxiliar más not más el verbo más el complemento. Vamos a evidenciar toda esta estructura de esta fórmula a través de una afirmación que va en función a la situación comunicativa que ya mencionamos anteriormente. Fíjense que acá tenemos la primera respuesta corta para la afirmación yes, I do. Estamos trabajando en presente simple. ¿Con qué auxiliar? En este caso, con do. Entonces, aquí estamos evidenciando lo que sería el sujeto, el verbo, repite, corrijo acá, la afirmación, más el sujeto, más el auxiliar. ¿Ok? Con esto estamos cumpliendo lo que sería esta primera fórmula que está acá. Luego, para realizar la afirmación larga, aquí tenemos el otro ejemplo, sería yes, I agree with you. Cuando nosotros verificamos en la fórmula previamente mencionada, observamos la afirmación seguido del sujeto más el verbo, y esto que está acá sería el complemento. ¿Ok? Entonces, esta viene siendo la fórmula número 2. ¿Ok? Ya con esto tenemos una idea de cómo construir respuestas tanto cortas como largas de manera afirmativa. Vamos ahora en el caso de las negaciones, ¿verdad? Tanto cortas como largas. Aquí tenemos para lo que es la negación, lo que sería, que ya lo mencioné,
no con el sujeto auxiliar más not y la contracción don't, que cuando lo vemos reflejado en el ejercicio que está acá escrito sería esto que está acá, con la coma, el sujeto, que viene siendo este, y el auxiliar, que viene siendo este, pero con la variación de que está negado. ¿Ok? Esto viene siendo ¿qué cosa? Viene siendo la fórmula número 3, en la cual nosotros utilizamos para lo que son las negaciones cortas en inglés. Finalmente tenemos la negación larga, que en este caso sería no, I don't agree with you, que cuando sustituimos esta fórmula con este ejercicio, aquí tenemos la negación, ¿verdad? Más el sujeto, que viene siendo este que está aquí, más el auxiliar, que se encuentra acá, más el verbo, que se encuentra acá, y lo que es el complemento. ¿Ok? Fíjense que realmente no es complicado siempre y cuando se respete la posición de los elementos que están en la oración. Esto que estamos trabajando en este bloque del lado izquierdo es en función a los sujetos singulares primera persona, ¿ok? Plurales, primero, segundo y plurales. Vamos ahora acá a trabajar en las terceras personas singulares, donde el auxiliar que se utiliza para responder de manera corta y larga y negar de manera corta y larga es el auxiliar does, ¿ok? Comenzamos aquí la misma estructura, ¿verdad? Aquí, vamos a hacer aquí una pequeña corrección, para luego explicarla abajo. Aquí para la afirmación sería yes, sujeto más auxiliar. Cuando aplicamos esto, fórmula, a la respuesta que ya en un momento dado explicamos en el ejercicio anterior, fíjense que aquí está la misma fórmula, pero ¿qué es lo que cambia? El sujeto y el auxiliar, el cual no es el mismo que yo utilicé, en este caso, de I con do. ¿Ok? Cuando afirmamos de manera larga, fíjense que aquí volvemos a evidenciar lo que es la afirmación, sujeto, verbo y complemento, pero aquí fíjense que hay una modificación donde se le agrega una S al verbo. ¿Por qué se le agrega la S al verbo? Porque estamos evidenciando que la acción está siendo realizada por un sujeto singular femenino, que en este caso es she. Y para yo identificar esa acción en la construcción de una respuesta, yo tengo que modificar el verbo. Recuerden que en nuestra clase anterior explicamos cuáles son los tipos de cambios que sufren esos verbos. Entonces, demostrar que esta acción la está realizando dicho sujeto. Para el caso de la negación, existe la misma estructura, pero en este caso sería no, el sujeto she, el auxiliar does y la negación not, o puede ser doesn't. ¿Ok? Y finalmente, podemos negar de manera larga utilizando la negación del no seguido del sujeto, que es she doesn't read, y lo que sería el complemento. Pero fíjense en lo siguiente, aquí cuando yo estoy negando, fíjense que aquí no hay una S como antes lo había acá. ¿Por qué no existe la S? Porque sencillamente estoy utilizando el auxiliar doesn't para nuevamente demostrar en la escritura de la oración que la acción la está realizando una tercera persona singular femenino, que en este caso es she. Entonces, fíjense, repito, si yo estoy afirmando, yo modifico el verbo, pero si yo estoy negando, yo el verbo no lo modifico, sino que utilizo el auxiliar en su forma negativa. Y con esto ya tendríamos la clase de lo que es primer año. Ahora vamos a continuar con lo que es la clase para segundo año, la cual se va a mostrar en la siguiente lámina. Para el caso de segundo año, tenemos la situación de un compañero de clase que visita a otro en el día anterior para lo que es el envío de su tarea a través del correo, el cual trata de la importancia de la lectura y la escritura en un idioma específico, pero esta persona, quien lo recibe en su casa, observa algo inusual en esa persona.
para el contexto de segundo año, tenemos como conjugación verbal el pasado simple. Aquí la situación comunicativa demuestra una acción en pasada donde usted, o su compañero de clase, mejor dicho, lo visitó en el día de ayer para enviar la tarea a través del correo electrónico con relación a lo que era la importancia de la lectura y la escritura de un idioma en particular, pero usted observó que algo era inusual. Entonces, como bien acabo de señalar, la situación aconteció en tiempo pasado. Por tanto, me voy a dirigir a la pizarra para lo que es la explicación de cómo nosotros podemos afirmar de manera corta y de manera larga respuestas afirmativas y de lo que es la parte negativa, corta y larga. Tenemos, para el caso de las afirmaciones cortas para el pasado simple, la afirmación yes seguido de la coma, sujeto, auxiliar, que en este caso es did, ¿ok? Este es el auxiliar que se utiliza para nosotros preguntar, responder y negar en tiempo pasado simple. Cuando nosotros querramos responder en forma larga, esa afirmación debemos primero colocar yes, seguido de la coma, sujeto, verbo y complemento. Pero ¿qué sucede acá en el caso del pasado simple? El verbo principal de mi oración tiene que estar en pasado, ¿ok? A diferencia del primer año, que trabajamos los tiempos de presente simple, aquí es distinto, porque el verbo debe estar en pasado. Ahora bien, cuando yo voy a negar, como bien señalé, existen dos maneras, la forma corta, la forma larga. Para el caso de la negación corta, debemos primero escribir la negación no, coma, sujeto, auxiliar, más la palabra not. ¿Cuál es el auxiliar? El que acabo de mencionar acá, did, pero en este caso lo vamos a contraer o a negar, que sería en este caso didn't, ¿ok? Si yo deseo negar de manera larga, yo debo simplemente negar, coma, indicar el sujeto, el auxiliar, más la palabra not, más verbo, más complemento. El auxiliar sigue siendo el didn't en su forma negada, pero ¿qué sucede? El verbo, a diferencia que aquí lo conjugué en tiempo pasado, aquí lo debo mantener en su forma original, simple, presente. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar la acción del auxiliar, ya yo estoy indicando que la acción se realizó en tiempo pasado. Aquí tenemos un ejemplo de esta explicación reflejado en función a la situación comunicativa, como ustedes pueden apreciar, por ejemplo acá, donde se evidencia a través de cada uno de estos casos cómo deberíamos nosotros afirmar y negar. Por ejemplo, yes I did corresponde a lo que sería la afirmación corta. En el caso de yes, I wrote it in my notebook, eso significa, ¿verdad?, la estructura de afirmación larga. Para la negación corta tenemos no, I didn't. Para la negación de manera larga tenemos no, I didn't write it in my notebook. Fíjense que aquí, cuando voy al caso de la afirmación larga, wrote es el pasado simple del verbo escribir. Aquí, por supuesto, su pasado se escribe de manera distinta, pero cuando yo lo voy a negar de manera larga, fíjense que aquí el verbo vuelve a su manera simple, que es write. Fíjense que tanto su pronunciación como su escritura es distinta. ¿Por qué? Por lo antes mencionado durante la explicación. Tomando en cuenta esto, me voy a dirigir a lo que sería el tercer año, el cual vamos a mostrar lo que es la situación comunicativa que se presenta a continuación en la lámina. Tenemos el contexto donde existe, vamos a suponer el contexto en que usted está chateando con un compañero de clase en la red social de Facebook acerca de cómo usted mejorará su idioma inglés en términos de vocabulario. Entonces, allí se aprecia, al igual que en los otros niveles, estructuras gramaticales distintas en tiempos distintos, que en este caso para el tercer año es con respecto al futuro simple. Me voy a desplazar para lo que sería la pizarra para explicar cómo se debe construir respuestas afirmativas cortas y largas en tiempo futuro y cómo negarlas en forma corta y en forma larga, siempre utilizando, vuelvo y repito, tiempo futuro. Para el caso del futuro simple, sí, debemos afirmar colocando la palabra yes con una coma,
sujeto, auxiliar, y en este caso el auxiliar, fíjense que en presente era do y does, en pasado era did, pero en futuro vamos a utilizar ¿cuál? Will. Entonces, para afirmar de manera corta, yo utilizo yes, sujeto, auxiliar, will. Si yo voy a responder de manera larga mi respuesta, simplemente lo que hago es afirmar colocando yes, coma, sujeto, más auxiliar, que es will, más el verbo, más el complemento. En este caso, el verbo debe mantenerse en su forma simple presente, es decir, no se puede modificar bajo ningún concepto. Para la forma de la negación corta tenemos, primero ante todo, colocar la palabra no, coma, más sujeto, más auxiliar, que es will, más la palabra not o en su defecto la contracción, que es won't. Para lo que es la negación larga, yo simplemente vuelvo a colocar la palabra no, coma, más sujeto, más auxiliar, más la palabra not, más el verbo, más el complemento. Pero el verbo, volvemos al caso anterior, no se puede modificar porque estamos hablando en tiempo futuro simple. Ahora, a través de lo que es la situación comunicativa, aquí tenemos un ejemplo para cómo evidenciar lo que acabo hace un momento de explicar. Fíjense que aquí tenemos, para el caso número 1, yes, I will, la afirmación corta. Para la afirmación larga tenemos yes, I will make new friends. ¿Ok? Pero acá el verbo make está en su forma simple. ¿Ok? Esto es algo que es importante llevarlo presente. Para el caso de las negaciones, en el caso de la corta sería no, I won't. O puedo decir no, I will not. Y para el caso de la negación larga, simplemente coloco la palabra no, ¿verdad? Y colocaría, como dice aquí el ejemplo, no, I won't make new friends. Pero aquí vuelvo a utilizar el mismo verbo, fíjense que igual que acá, no existe ningún tipo de cambio, ¿ok? Tomando en cuenta esto, vamos a continuar con lo que es el caso para el cuarto año, la cual se va a mostrar a continuación en la siguiente lámina. Para el caso de cuarto año, el cual tiene como conjugación verbal el presente perfecto, vamos a trabajar lo que es la situación comunicativa, en la cual usted como estudiante, junto con lo que es el profesor, está en un grupo de WhatsApp discutiendo de cuáles son las actividades sociocomunitarias que va a realizar en su institución para poder así graduarse pronto, ¿ok? Entonces, allí en las láminas hay una estructura que hemos venido trabajando desde que iniciamos lo que es esta situación de lo que es el resguardo del CASER y lo que es actividades a distancia, y que voy a explicar acá a la pizarra para lo que serían las respuestas cortas y largas, así como sus negaciones para el presente perfecto. Para lo que es la fórmula para responder de manera corta y larga, tanto afirmación como negación, sería la siguiente. Para afirmación tenemos la palabra yes, coma, sujeto más auxiliar. Este auxiliar puede ser has, puede ser have. ¿Por qué? Porque dependiendo del sujeto que yo voy a utilizar o a construir en mi oración, va a depender cuál es el auxiliar que es pertinente para darle ese sentido a lo que es a la oración y el sentido al significado. Para la parte de las afirmaciones largas, simplemente lo que haría es afirmar con la palabra yes, coma, sujeto más auxiliar, más verbo, más complemento. Fíjense que aquí en el verbo, para lo que es la estructura del presente perfecto, debe ir en participio pasado. Fíjense que en primer año fue presente, en segundo año fue pasado, en tercer año fue futuro, pero en este caso es participio pasado, ¿ok? Luego, lo que es la parte de la negación, tendríamos dos maneras. La primera es con la palabra no, coma, sujeto, más hasn't o haven't, ¿ok? Esto vuelve a aplicar a lo que expliqué, a lo que mencioné, disculpen, anteriormente. Dependiendo del sujeto varía, bien sea has o haven't, ¿ok? Para el caso de las negaciones largas sería no, coma, sujeto, más hasn't, haven't, más el verbo, más el complemento. Pero el verbo debe ir en participio pasado. Vamos a hacer lo que sería un ejemplo de cómo serían estas respuestas afirmativas y negativas cortas y largas. Para el caso 1 tenemos yes, coma, she has, o yes, coma, we have.
Para el caso de las afirmaciones largas tendríamos yes, coma, she has sent it o yes, we have sent it, ¿ok? Para el caso de la negación corta sería no, she hasn't. Para el caso de la negación y en el caso del have sería no, we haven't, negación corta. Para la negación larga sería no, she hasn't sent it o no, we haven't sent it, ¿ok? Ya finalizado esto, vamos a proseguir para lo que es el caso de quinto año y lo que sería la situación comunicativa que vamos a mostrar en la siguiente lámina. Imagine que usted visitó a un amigo en el día de ayer para lo que es compartir lo que es la tarea, pero usted se dio cuenta de que algo le ocurrió a ese compañero, ¿ok? Entonces, ahí hay una situación comunicativa con unas estructuras que en este caso para quinto año aplica el pasado perfecto, que bien si recordamos es la conjugación en la cual dos acciones ocurrieron simultáneas, donde una ocurrió primero que la otra, y que en este caso vamos a verificar cómo son sus respuestas y negaciones, tanto cortas como largas. Tomando en cuenta ese contexto, ¿verdad? Vamos a observar cómo se puede responder en pasado perfecto. Tenemos la afirmación yes, tenemos el sujeto y tenemos el auxiliar que para el pasado perfecto es had. Es importante mencionar que para el auxiliar had en pasado perfecto todos los sujetos son incluidos, es decir, yo los puedo conjugar todos los pronombres personales con had. Entonces, para la respuesta larga sería yes, sujeto más auxiliar más verbo más complemento. En este caso, el verbo tiene que estar en participio pasado, ¿ok? Para el caso de las negaciones tendríamos no, luego de una coma, sujeto más la contracción que sería hadn't, ¿ok? Y para la negación larga sería no, sujeto más hadn't, más el verbo, más el complemento. Vuelvo y repito, el verbo debe estar en participio pasado. Aquí tenemos un ejemplo para las afirmaciones. Para el caso de afirmaciones cortas sería yes, I had. Para el caso de la afirmación larga sería yes, I had verified my, y coloco 3 puntos suspensivos para darle continuidad a la oración, que por supuesto no me pudo finalizar acá en la línea. Para el caso de la negación sería no, I hadn't, y para la negación larga sería no, I hadn't verified my, y vuelvo a colocar los 3 puntos suspensivos para darle la continuidad a lo que es la finalización de la oración. Y ya teniendo esto presente, ya culminaríamos la clase de hoy, no sin antes hacerles mostrar a las pantallas de ustedes lo que sería el video de lo que es la actuación de lo que ha sido parte de los estudiantes durante el resguardo en casa, donde tenemos el caso de una estudiante llamada Judith Pérez, de 17 años, quien estudia en la Escuela Técnica Francisco Fajardo. En esse sentido, ella va a relatar lo que ha sido su experiencia. Bom dia, eu sou Judith Pérez, estudante do quinto ano de Santo Turismo e porta-voz institucional da Escola Técnica Francisco Fajardo, localizada em Crispina, Caricuá. Nessa quarentena social e coletiva que foi implementada, realizamos atividades acadêmicas na minha casa com a ajuda de minha mãe. O resto do tempo, escuto música e eu ajudo a minha mãe com o cuidado de meus irmãos na casa, porque ela trabalha. Ahora sí, en español. Buenos días, mi nombre es Judith Pérez, estudiante de 5 años en Turismo y docente institucional de la Escuela Técnica Francisco Fajardo, que se encuentra localizada en Crispina, Caricuá. En esta cuarentena social colectiva que fue implementada, realizamos actividades académicas en mi casa con ayuda de mi mamá. El resto del tiempo escucho música y ayudo a mi mamá con el cuidado de mis hermanos y la casa debido a que ella trabaja. Yo participé en el reto de inglés y otras lenguas extranjeras, el cual fue organizado por el profesor Eduardo Meléndez y organizado de manera institucional por nuestra subdirectora pedagógica, Aida Arce. En este reto pudimos compartir con diferentes instituciones y aprender cosas nuevas. En mi caso, por ejemplo, aprendí un poco sobre el lenguaje de señas. Ahora lembra ficar na sua casa. Y ahora recuerda, quédate en casa. Y con esto ya estaríamos
finalizando, agradecido nuevamente a todo lo que es este elenco de profesionales quien ha dado su apoyo para conmigo y todos los profesores que hemos realizado esta ardua labor. Me despido agradeciendo y vernos en un próximo espacio para lo que sería la clase de hoy. Vamos a brevemente mostrarles lo que serían las asignaciones para cada nivel. Para el primer año tenemos lo que es un cuadro donde simplemente usted va a responder verdadero o falso de acuerdo a lo que usted comprendió en lo que es la situación comunicativa del primer año, qué es lo que es cierto, qué es lo que es no cierto o falso. Para el caso de segundo año tenemos la misma situación donde usted va a responder qué es verdadero, qué es falso, y además debe subrayar los verbos utilizados en ese contexto en pasado y registrarlo en su cuaderno o en una hoja reutilizable, ¿ok? Para el caso de tercer año tenemos verdadero, falso y no mencionado. Igualmente esta actividad tiene como propósito, al igual que las anteriores, lo que sería la comprensión lectora, y en función a lo que usted entienda, usted marca con una X si es cierto, si es falso o si no es mencionado. Para el caso de cuarto año tenemos verdadero, falso, no mencionado, pero en este caso, en lo que es esta última columna, usted cuando determine que ese caso amerita que no es mencionado, usted debe justificar en función al texto si esa acción ocurrió o no ocurrió, ¿ok? Y finalmente para quinto año tenemos verdadero, falso, no mencionado, pero en este caso usted tiene que justificar tanto lo verdadero, tanto lo falso como lo no justificado. Entonces, como usted podrá apreciar, esta actividad tiene como propósito ver cuál es la comprensión lectora que usted posee en función a esta clase de hoy. Y bueno, con esto me despido y será hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Cada Familia, una Escuela. Acompañándolos en el día de hoy, la profesora Sarine Herrera, profesora de Educación Especial. En esta etapa de media, en el día de hoy, trabajaremos lo que corresponde a lenguaje y comunicación, la importancia de la comunicación dentro de la familia, sobre todo en estos momentos de cuarentena, en donde una efectiva comunicación permitirá que entre los miembros de la familia se generen valores, se generen vínculos, se genere una relación mucho más sana. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es importante en este aspecto cuando en casa alguno de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes o adultos tienen necesidades educativas especiales o discapacidad? Que en algunos casos debemos realizar adaptaciones para poder comunicarnos de manera efectiva con este familiar. En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, es sumamente importante que cada uno desde muy temprana edad comience a utilizarse la lengua de señas venezolana, en donde cada objeto, cada actividad, cada miembro de la familia que tiene una seña que lo identifica, sea utilizado de manera correcta por todos los miembros de la familia para comunicarse con nuestro estudiante de manera efectiva. Es su derecho y es importante que nosotros respetemos la forma en que de manera natural ellos tienen de comunicarse. Desde muy temprana edad, nuestros estudiantes deben ser estimulados en ese proceso, principalmente con lo que se refiere a imágenes, muy bien, porque su canal de aprendizaje más directo es el visual. Vamos ahora a ver un sencillo ejemplo de algunas palabras, algunos objetos y la seña que corresponde en la lengua de señas venezolanas. Vamos a verlo a continuación.
Es importante que en estos momentos la familia se siente a compartir y conversar acerca de diferentes temas, utilizando un lenguaje coloquial apropiado, con las palabras correctas, también aplicando las normas del buen hablante, del buen oyente, recordando también que existen señales y signos que también son parte de la comunicación, lo mismo que el lenguaje musical que expresa sentimientos, que expresa emociones, y cuando escribimos también el uso de lo que se refiere a las figuras literarias, como los recursos literarios, como lo son la onomatopeya, la hipérbole, la metáfora, entre otros, dándole la debida estructura. Si nuestros estudiantes realizan la debida investigación en la colección Bicentenario, en la Canaima, podrán documentarse más acerca de estos temas y realizar una hermosa redacción. En estos momentos de cuarentena, la comunicación afectiva y efectiva son muy importantes. Eso mantendrá un ambiente más sano dentro del hogar, evitando los conflictos. El amor, el afecto, el cariño son importantes durante el desarrollo de las actividades y, por supuesto, felicitar a nuestros estudiantes por cada uno de sus logros. Ya para cerrar, vamos entonces a mostrarles un hermoso video elaborado por CAIPA a propósito del mes de educación especial que se celebró durante el mes de abril. Sin embargo, en él se resalta el valor que para nosotros tiene todo el esfuerzo que cada uno de los padres, madres, representantes y responsables están haciendo por nuestros estudiantes en casa. Entonces, vamos a ver el video. Hermoso, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Un aplauso tanto para ustedes, representantes, como para cada uno de los estudiantes que se mantiene en casa cumpliendo la cuarentena y realizando las actividades que les corresponden. Para despedirnos, recordamos entonces el uso del tapaboca, el uso de los guantes para al momento en que tengamos que salir, lavarnos las manos durante 20 segundos debidamente con agua y jabón, porque si nos protegemos nosotros, protegemos de igual manera a nuestra familia. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Llegó el momento de hablar de tecnología en cada familia una escuela, y esto con la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavid. Para los amantes del sonido, bien atentos, porque el profesor John Ángel Bolívar nos explicará un programa llamado Audacity para editar sonidos. Veamos. Bienvenidos nuevamente a tu programa Cada Familia una Escuela. Mi nombre, John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavid. El día de hoy hablaremos sobre una herramienta llamada Audacity, una herramienta desarrollada en software libre que me permite no solamente grabar, sino editar audio para poder hacer la limpieza de los mismos. El día de hoy, a propósito del tema indispensable, que es el lenguaje y específicamente trabajar con términos del idioma inglés, aprenderemos a utilizar Audacity para crear un guión de audio y grabarlo y editarlo a través de esta magnífica herramienta. Entonces, acompáñame a ver cómo se hace este tipo de edición. Bienvenidos a Audacity. Audacity es un editor de audio libre, fácil de usar, multilingüe y multiplataforma, con el cual podemos grabar audio en vivo, convertir cintas y grabaciones a sonido, manejar diferentes formatos de audio y además poder cortar, unir y mezclar sonido en proceso de edición. Al explorar la ventana que muestra Audacity una vez abierto, se pueden visualizar desde la zona de pista donde se muestran las formas de ondas de cada audio. Podrán visualizar de igual manera la barra de edición, el medidor de nivel de señal, la barra de edición, la barra principal o barra de menú, hasta la barra de reproducción, mezclador, transcripción y los distintos dispositivos que se pueden manejar en esta herramienta.
El tema indispensable del día de hoy es la comunicación y los medios de comunicación, en cuyo tejido temático tenemos la reflexión generada a partir del ahorro energético en nuestras vidas a través de situaciones comunicativas en el idioma inglés. Dada la presentación de estos temas, utilizaremos Audacity para editar un audio generado de manera de poder llevar el aprendizaje de ciertos términos en el idioma inglés, utilizando para ello algunos términos obtenidos del contenido de la electricidad. Entonces veamos cómo lo realizamos. Lo primero que haremos será importar el audio. El audio lo tenemos guardado en una carpeta y lo podemos traer a Audacity de dos formas. Uno será importar el audio desde archivo y el otro será abrir el audio directamente desde la carpeta de origen donde se encuentra guardado nuestro audio. En este caso lo haremos desde la opción importar archivo de audio obtenido al hacer clic sobre la opción archivo de la barra de menú principal. A continuación, reproduciremos nuestro audio. Vamos a enriquecer nuestro vocabulario en inglés aprendiendo algunas palabras. Electricidad, electricity. Bombillos, light bulbs. Energía, energy. Energía solar, solar power. Consciente, conscious. Ahora vamos a usar estas palabras en frases. En presente simple, I use solar power to charge my cell phone. Yo uso energía solar para cargar mi teléfono celular. En pasado simple, I saved energy with saving light bulbs. Yo ahorro energía con bombillos ahorradores. En futuro simple, I will install saving light bulbs at home. Yo instalaré bombillos ahorradores en mi casa. En pasado perfecto, I had used solar power before. Yo he usado energía solar antes. Si observan la forma de onda, se darán cuenta que este audio no posee ruido debido a que fue grabado en una zona con bajo ruido. En el caso de que tuviese ruido, para poder eliminar el mismo, simplemente ubicamos una zona donde podamos escuchar el ruido que se introduce a través del uso del micrófono y vamos a efectos, buscamos reducción de ruido y obtenemos el perfil. Una vez obtenido el perfil, hacemos clic a todo nuestro audio y volvemos a la opción efecto y al hacer clic sobre eliminar, podemos eliminar completamente el ruido. En este caso, esta señal de audio está limpia, es decir, no tiene ruido. Por lo tanto, vamos a proceder a realizar la normalización. El normalizado de una señal de audio se realiza seleccionando todo nuestro audio en canal estéreo y nos vamos a donde dice efecto, opción normalizado, verificamos que se mantenga la opción de -1 decibel y le damos a aceptar. De esta manera se logra normalizar el audio nivelando los valores de amplitud y manteniendo un volumen permanente durante toda la secuencia del audio. Con este audio, fíjense, pudiéramos realizar una especie de grupos de archivo que nos permitan repetir una palabra en inglés para poder adaptarnos al sonido de la misma y poder practicar la pronunciación de esta. Fíjense que pudiéramos hacer uso de la primera expresión de electricity, que significa electricidad en español, y repetir la pronunciación de su forma en inglés de manera de poder hacer
un archivo que me permita escuchar repetidamente la palabra electricity e ir adaptando que su significado en español es electricidad. Electricidad, electricity, electricity, electricity. Lo mismo podemos realizar con cualquiera de las otras frases para ir construyendo grupos de archivos de audio. Fíjense, ¿qué es lo que me queda por realizar? Simplemente al tener un espacio y ya un audio limpio, ya las pistas seleccionadas, lo que me queda es exportar, me voy a archivo, busco exportar y el audio queda exportado en formato MP3. Con Audacity puedes realizar diferentes aplicaciones de audio donde pudieras mezclar, pudieras sintetizar audio o pudieras realizar cualquiera de los efectos que él te presenta. Entonces, espero que haya sido de tu agrado la presentación de esta excelente herramienta. Hasta una próxima oportunidad. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, nada. Descarga Audacity e instálalo en tu portátil Canaima y a comenzar a editar audio. Fíjate, si quieres conocer algunos tutoriales de Audacity y otras herramientas desde el punto de vista tecnológico, te invito a que visites la biblioteca digital en el portal de Fundavit. De igual manera, te invito a que realices tus actividades y las compartas en las redes sociales, bien sea en Twitter, Facebook o Instagram, comentándolo con la etiqueta Cada Familia Una Escuela, mencionando para ello la cuenta del Ministerio de Educación, @MPPeducación, y la cuenta oficial de Fundavit, @FundavitOficial. Asimismo, si deseas conocer las actividades que se dictan en este tu programa Cada Familia Una Escuela, te invito a visitar las redes sociales en Facebook o Instagram Cada Familia Una Escuela y en Twitter @Familia Escuela Piso. Te recuerdo que la mejor forma de frenar la curva de contagio del coronavirus o COVID-19 es la prevención. De allí que con el uso de agua y jabón mantén una higiene en el hogar conjuntamente con toda tu familia. De igual manera, en el caso de que desees salir o requiera por estricta necesidad, recuerda no hacerlo sin el uso del tapabocas. Entonces, sin más que despedirme, hasta un próximo programa.